Estimados estudiantes, ¿cómo están? Hoy día vamos a seguir estudiando funciones. La clase pasada lo que hicimos fue estudiar la función raíz cuadrada. Vimos cómo se calcula el dominio de la función raíz cuadrada. Quedaron algunos ejercicios propuestos por ahí. Había un video que tenían que revisar para luego intentar hacer uno de los ejercicios propuestos. Y además le mostré la gráfica de la función raíz cuadrada y luego a partir de ella construimos la gráfica de otras funciones que involucraban una raíz de x. Entonces lo que vamos a hacer hoy día es estudiar algunas propiedades que satisfacen algunas funciones. Entonces el objetivo de la clase es el siguiente. Vamos a analizar características de funciones tales como funciones crecientes, funciones decrecientes, funciones estrictamente crecientes y estrictamente decrecientes. Luego vamos a estudiar qué cosas son los ceros de la función y cómo se determinan. Y vamos a finalizar esa sección mirando algunos ejemplos gráficos para que vean cómo a partir del gráfico de la función yo puedo determinar los ceros de esta. Y para finalizar, vamos a definir qué es una función par y qué es una función impar. Vamos a estudiar la definición de función par e impar y luego mirar algunos ejemplos. Entonces, como motivación para estudiar qué cosa es una función creciente y decreciente, acá yo les planteo el siguiente problema. Voy a leer: como motivación para estudiar ciertas propiedades de las funciones, supongamos que nos piden resolver la inecuación logarítmica, logaritmo de x en base 1/2 menor o igual que 0. Entonces lo que nos están pidiendo aquí es encontrar todos los valores de x, tales que al reemplazarlos aquí y luego calcular el logaritmo de ese valor en base 1/2, el resultado sea menor o igual que 0. Ahora, para poder resolver esto, primero me tengo que acordar de la definición del logaritmo. Por lo tanto, lo primero que vamos a revisar es la definición del logaritmo y luego les voy a mostrar un par de ejemplos para que se entienda la definición que está escrita acá. Entonces, que el logaritmo de x en alguna base b sea igual a un número y es equivalente a que b elevado a y me dé como resultado x. B elevado a y igual a x. Aquí está. B elevado a y igual a x. Ahora, algunas restricciones que debemos imponer a las variables son las siguientes. Fíjate que aquí dice que x, que es el argumento del logaritmo, siempre, siempre, siempre tiene que ser un número mayor estricto que 0. Es decir, el argumento del logaritmo no puede ser 0 y no puede ser un número menor que 0. Siempre de 0 sin tomarlo hacia arriba. En caso contrario, el logaritmo va a estar indefinido. Si ustedes toman su calculadora y ponen, por ejemplo, logaritmo de 0 o logaritmo de menos 7, la calculadora les va a lanzar un error, porque el logaritmo de tales números no está definido, no existe en el contexto de los números reales. Después, si es que alguien estudia ingeniería y en algún momento tiene un curso que se llama variable compleja, ahí van a estudiar logaritmos en los cuales el argumento no necesariamente es un número positivo. Pero para efectos del curso de cálculo 1, pedimos al argumento del logaritmo que sea un número mayor estricto que 0. Y además,
A la base le vamos a pedir que sea un número positivo, un número real positivo, puede ser cualquier número real, una fracción, una raíz, un número irracional, pero siempre positivo y no puede ser 1. Entonces, acá en el logaritmo, al argumento le tengo que pedir que sea mayor o estricto que 0 y a la base le tengo que pedir que sea cualquier número real positivo excepto el 1. Bueno, acá abajo aparecen algunos ejemplos, fíjate. ¿Qué significa que se me piden calcular? Logaritmo de 8 en base 2. Eso es equivalente a pensar 2 elevado a qué número me da 8. Entonces aquí yo puse que ese logaritmo valía 3, ya que si el 2 yo lo elevo a 3, me da como resultado 8. Mira, aquí está. 2 elevado a 3 es 8. Después en el ejemplo 2 nos piden calcular el logaritmo de 2 en base a un medio. Entonces eso es equivalente a pensar un medio elevado a qué número me da 2. Y tal número es menos 1. Si yo el un medio lo elevo a menos 1, obtengo como resultado 2. ¿Ok? Y la segunda propiedad que me interesa que recuerden o que aprendan si es que no se las enseñaron, es que si yo tomo un número real positivo excepto el 1, un número b que va a ser la base del logaritmo, y ese número lo elevo al logaritmo en base b de x, entonces lo que ocurre acá es que el b se anula con el logaritmo en base b y queda como resultado solamente el argumento x. ¿Ok? Y esto ocurre para todo x. Mira, aquí eso debe ser un más para todo x en R más. ¿Sí? Recordar que el x, el argumento del logaritmo, mira, aquí está escrito, tiene que ser mayor que 0. Entonces aquí debes decir x perteneciente a R más, un número real mayor que 0. Y b, como es la base del logaritmo, tiene que ser un número positivo excepto el 1. Entonces esta propiedad lo que dice es que cuando tengo un número cualquiera b que sea positivo excepto el 1 y lo elevo a el logaritmo de ese mismo número b, y aquí aparece un x que tiene que ser un número positivo, entonces el resultado de esta expresión es igual a x. ¿No se entendió? No importa, aquí hay unos ejemplos, fíjate, acá hay uno. Mira, acá nos piden calcular 3 elevado al logaritmo en base a 3 de 5. Supongamos que yo no conozco la respuesta, voy a tapar ahí. Entonces, fíjate que la propiedad dice que eh, si p yo lo elevo al logaritmo en base b de algún número, lo que se obtiene es el número que está acá adentro. Acá en mi caso b vale 3, entonces si el 3 yo lo elevo al logaritmo en base 3 de algún número, el resultado es el número que estaba dentro del logaritmo, 5. Acá hay otro ejemplo. Si el 7 yo le elevo al logaritmo en base 7 de 9, entonces el resultado de esta expresión es 9. Lo que está ocurriendo aquí es que b elevado al logaritmo en base b, comillas se anulan y por lo tanto queda lo que está acá adentro. Eso ocurre ya que, y esto lo vamos a estudiar un poco más adelante, cuando nos concentremos en la función logaritmo y la función exponencial, yo les voy a enseñar que la función exponencial y la función logaritmo son funciones inversas. Por lo tanto, cuando yo las compongo, obtengo como resultado lo que estaba acá adentro. En el fondo, lo que yo estoy haciendo aquí es componer una función exponencial con una función logarítmica. Pero como les digo, eso lo vamos a estudiar en profundidad más adelante. Por el momento, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que si yo b lo elevo al logaritmo de b, perdón, al logaritmo de x en base b, el logaritmo
y el b que está acá se anulan y te queda lo que está adentro del logaritmo. ¿Ok? Esta propiedad la vamos a utilizar para resolver esta inecuación logarítmica. Bueno, veamos cómo se resuelve la ecuación y ahí en algún momento vamos a tener que utilizar el concepto de función creciente o decreciente. Veamos, voy a leer. Ahora, teniendo en mente lo anterior, es decir, la definición del logaritmo y la propiedad que le mostré, vamos a resolver la inecuación logarítmica, logaritmo de x en base a un medio menor o igual a 0. Observar que como x está en el argumento del logaritmo, entonces debemos intentar sacar, comillas, la variable de ahí. Como estamos resolviendo una ecuación, yo quiero que me quede que x sea mayor o igual a un número o menor o igual a un número, y así obtengo el conjunto de solución de la inecuación. Por lo tanto, debo intentar de alguna forma eliminar esta x del argumento del logaritmo. Me gustaría que la x quede sola, que no quede metida dentro de un logaritmo. Entonces, debemos intentar sacar, comillas, la variable, la x, que está dentro del logaritmo. Para esto se utiliza la propiedad que aparece en la diapositiva anterior. Por lo tanto, si logramos que al lado izquierdo, que a este lado de la inecuación, aparezca esta expresión, por la propiedad previa se tendría que un medio elevado al logaritmo de x en base a un medio sería x. ¿Estás de acuerdo? Eso es la propiedad que aparece en la diapositiva anterior. Por lo tanto, dada esta inecuación, lo que a mí me interesa es que al lado izquierdo de la inecuación aparezca la expresión un medio, la base, elevado al logaritmo en base a un medio de x, ya que según la propiedad de la diapositiva previa, esta expresión es igual a x, que es lo que está anotado acá. Entonces, si yo logro hacer que al lado izquierdo de mi inecuación me aparezca esta expresión, al ser esto igual a x, voy a haber logrado sacar a la x del argumento del logaritmo. Y eso es lo que dice aquí. Así, nuestra incógnita ya no aparecería en el argumento del logaritmo y nuestra solución estaría casi lista. Entonces, lo que uno se pregunta es, ¿cómo hace que al lado izquierdo de esta inecuación me aparezca un medio elevado al logaritmo de un medio, perdón, al logaritmo en base a un medio de x? Y aquí está la respuesta a eso. Simplemente, aquí pongo comillas, aplicamos la función exponencial de base a un medio a ambos miembros de la inecuación. Aquí pongo aplicados entre comillas porque la verdad lo que se hace no es aplicar la función. Vamos a retomar, esto de aplicar la función cuando estudiemos composición de funciones. Pero por el momento, supongamos que yo tengo esta inecuación y como yo quiero que al lado izquierdo me aparezca un medio elevado a logaritmo de x en base a un medio, voy a aplicar la función exponencial de base a un medio. Eso es lo que estoy haciendo acá. Tengo mi inecuación y estoy aplicando la función exponencial de base a un medio. Acá aparece unos paréntesis con un puntito porque lo que yo estoy haciendo es aplicar la función exponencial de base a un medio y lo que va a aparecer aquí adentro del paréntesis, va a corresponder a lo que aparece aquí y acá. Mira, acá está escrito. Luego de aplicar la función exponencial de base a un medio, el tener esta inecuación es equivalente a tener esta inecuación. O sea, fíjate que lo que hice. El un medio apareció como base y todo lo que había antes en la inecuación aparece como exponente. ¿Te fijas? Entonces, al aplicar la función exponencial de base a un medio, el un medio va a quedar elevado a el logaritmo de x en base a un medio, aquí está,
el 0 y el 1 medio va a quedar elevado a 0, ahí está. ¿Ok? Bueno, entonces acá voy a aplicar la propiedad de la diapositiva anterior. Tengo 1 medio elevado al logaritmo en base a 1 medio de x. Logaritmo de base 1 medio se anula con el 1 medio, me queda lo que está acá adentro, es x, y 1 medio elevado a 0 es 1. Por lo tanto, el conjunto solución de mi ecuación son los x mayores o iguales a 1, o en notación de intervalo, el intervalo cerrado, 1 medio como infinito, esto debe ser abierto. Ahí hay un error me equivoqué al escribirlo. ¿Sí? El 1 medio es siempre abierto. Ahora, pero observar que al, comillas, aplicar la función exponencial de base 1 medio, el sentido de la desigualdad se invirtió. Si no te diste cuenta, fíjate. Acá dice que el lado izquierdo de la inecuación es menor o igual a 0. Y luego de aplicar la función exponencial en base 1 medio, fíjate lo que ocurrió con el sentido de la desigualdad. Se invirtió. ¿Te fijas? Antes el lado izquierdo decía menor o igual a 0, ahora el lado izquierdo dice mayor o igual a esto que está aquí. Entonces, ¿cómo se explica que al aplicar la función exponencial de base 1 medio la desigualdad se invierta? Bueno, esto ocurre ya que la función exponencial de base 1 medio es decreciente. Por lo tanto, tenemos que estudiar qué significa que una función sea decreciente, que una función sea creciente, etc. Así que, bueno, yo les muestro este ejemplo, ya que el estar familiarizado con qué significa que una función sea creciente o decreciente me va a permitir, entre otras cosas, poder resolver inecuaciones logarítmicas como las que yo les mostré acá. Bueno, entonces veamos qué significa que la función sea decreciente. Aquí están las definiciones. Título: funciones crecientes, decrecientes, estrictamente crecientes y estrictamente decrecientes. Entonces vamos a estudiar qué significa cada una de estas cosas y luego vamos a ver ejemplos para que puedan familiarizarse con estas definiciones. Bien, entonces, sea f una función que parte de a y llega a b, entonces 1. La función va a ser creciente en a, es decir, creciente en su dominio, si y solo si para todo par de elementos a, b pertenecientes al dominio de la función, tales que si a es menor estricto que b, entonces la imagen de a es menor o igual a la imagen de b. Con los ejemplos esto va a quedar claro. Pero lo que te dice la definición aquí es que la función va a ser creciente si solo si, siempre que yo tome un par de elementos en el dominio de la función, tales que un elemento sea menor estricto que el otro, y si es que yo, comillas, aplico la función, entonces la desigualdad, fíjate, se mantiene, pero aquí yo agrego un igual. Veamos la definición de decreciente. F es decreciente en A si solo si para todo par de elementos A, B pertenecientes al dominio de la función, tales que A sea menor estricto que B, entonces la imagen de A, y fíjate lo que ocurre acá, es mayor o igual a la imagen de B. Fíjate que si la función es decreciente, al aplicar la función a ambos lados de mi desigualdad, el sentido de la desigualdad se invirtió, pero además le agregamos el igual. ¿Sí? Las otras dos definiciones son casi iguales a las dos primeras. Veamos. F es estrictamente creciente en A en su dominio, si y solo si, para todo par de elementos A, B pertenecientes al dominio de A, cada vez que yo tenga que A es menor estricto que B, entonces al aplicar la función a esta desigualdad, fíjate, la imagen de A es menor a la imagen de B.
Si dice creciente, entonces el sentido de la desigualdad se mantiene. Si dice estrictamente creciente, entonces si acá me aparece un menor estricto, acá me aparece un menor estricto. Fíjate que si solamente dice creciente, entonces si es que acá me aparece un menor estricto, luego de aplicar la función, aquí me aparece un menor o igual. Esa es la diferencia. Y la última, f va a ser estrictamente decreciente en A, en su dominio, si solo si, para todo par de elementos A, B pertenecientes al dominio de A, si A es menor estricto que B, entonces la imagen de A es mayor a la imagen de B. Como dice decreciente, el sentido de la desigualdad se invirtió. Y como dice estrictamente, entonces si es que aquí me aparece un menor estricto, acá también aparece, bueno, como se invirtió, es mayor o estricto. La diferencia con que la función sea decreciente es que si aquí me aparece menor estricto, luego de aplicar la función, aquí tengo que agregar el igual. ¿Sí? Ok, son muchas definiciones, muchos símbolos, entonces espero que con los ejemplos quede un poco más claro. Veamos. Ejemplo 1. Sea f la función real cuya fórmula es y igual menos 2x más 3. Entonces vamos a demostrar que f es estrictamente decreciente en todo su dominio. Bueno, en primer lugar, fíjate que nos hablan de dominio de la función, sin embargo, no nos dicen explícitamente quién es el dominio. Así que lo primero que vamos a hacer es determinar cuál es el dominio de la función. Entonces, dado que la función es afín y no hay ninguna restricción respecto a la variable x, entonces se tiene que el dominio de la función es el conjunto de todos los reales. O, si quieres escribir esto en notación de intervalo, lo escribes así: abierto menos infinito, coma, infinito abierto. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora para probar que la función sea estrictamente creciente? Debo tomar dos elementos en el dominio, A, B en el dominio, que en este caso son los reales, tales que A sea menor estricto que B. Voy a devolverme una diapositiva para mostrarles a lo que debemos llegar. Queremos probar que la función es estrictamente decreciente. Entonces estamos en el caso 3. F es estrictamente decreciente en su dominio si solo si para todo A, B perteneciente al dominio, tales que A es menor estricto que B. Entonces, fíjate, tengo que probar que la imagen de A es menor estricta que la imagen de P. Entonces, tenemos que A es menor a B. Por lo tanto, lo que quiero probar es que la imagen de A es menor estricta que la imagen de P. Si logro probar eso, entonces probé que la función es estrictamente decreciente. Bueno, tenemos que A es menor estricto que P. Lo que vamos a hacer es, a partir de esta desigualdad, vamos a formar f de A y f de B. Lo primero que voy a hacer es multiplicar por menos 2. Por menos 2. ¿Por qué por menos 2? Porque fíjate que quien acompaña la variable es un menos 2. Entonces multiplico por menos 2. Nos queda menos 2a, ahí está. Como estoy multiplicando por un negativo, ojo que esto se invierte, se da vuelta, entonces queda mayor estricto. Y si multiplico el b por menos 2, nos queda menos 2b. ¿Ok? Ahora, fíjate en la función. Tengo el menos 2 por la variable, menos 2 por la variable, menos 2 por la variable. Me falta que aparezca un más 3. Por lo tanto, lo que voy a hacer es tomar esta desigualdad y voy a sumar 3 a ambos lados. Si sumo 3 a ambos lados, en el miembro izquierdo de la desigualdad nos queda menos 2a más 3, mayor estricto que, y en el miembro derecho nos queda menos 2b más 3. Menos 2a más 3
es la imagen de A. Y menos 2b más 3 es la imagen de B. ¿Estás de acuerdo? Dame un segundo, voy a retroceder una diapositiva, quiero ver algo. Estrictamente decreciente. Perdón, estamos acá, en este caso, en el caso 4, estrictamente decreciente. Por lo tanto, si yo tengo A menor estricto que B, quiero probar que f de A es mayor que f de B. Ok, entonces, esto que está acá es f de A, esto que está acá es f de B, y aquí yo no sé por qué anoté este signo al revés. ¿Sí? Porque aquí dice mayor estricto, por lo tanto aquí debiese decir mayor estricto, fíjate. Ese símbolo debiese repetirse acá. Entonces, lo que probamos es que si A es menor estricto que B, entonces la imagen de A es mayor que la imagen de B. Ese símbolo está malo, tiene que ser mayor estricto. Ojo con eso. Por lo tanto, dado que para todo A, B perteneciente al dominio de la función, tales que A menor estricto que B implica que la imagen de A es mayor a la imagen de B. Ese símbolo está malo, acuérdate. Ese símbolo viene de aquí. Y ese símbolo está al revés, tiene que ser mayor. Entonces, A menor que B implica que la imagen de A es mayor a la imagen de B. Se tiene que F es estrictamente decreciente en su dominio. Probamos esto. Eso fue lo que acabamos de probar. Tomamos dos elementos en el dominio de la función, tales que A era menor estricto que B, y a partir de esa desigualdad fuimos capaces de probar que la imagen de A era mayor estricta a la imagen de B. La imagen de A, que es esta, es mayor estricta a la imagen de B. Entonces repito, esto es la imagen de A, f de A, mayor que, acá esto está malo, tiene que decir mayor que la imagen de B. Por lo tanto, acá tengo la imagen de A mayor que la imagen de B. Y por lo tanto, probamos que la función f es estrictamente decreciente. Bien, ejemplo 2. Deducir a partir de la gráfica de y igual raíz de x que la función raíz cuadrada es estrictamente creciente. Entonces miremos por un segundo la gráfica de la raíz de x que aparece en la clase anterior, la voy a buscar, y mirando la gráfica se van a dar cuenta que la función raíz cuadrada es estrictamente creciente. Déjenme ver si es que esta es. Sí, esta es el PDF. Necesito la gráfica. Ahí está. Esa es la gráfica de la función raíz cuadrada. ¿Ok? Entonces, para probar que la función es estrictamente creciente, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Tomo dos elementos en el dominio. Dos elementos en el dominio. Por ejemplo, tomemos el 1 y tomemos el 4. Yo sé que 1 es menor estricto que 4. Entonces, ahora, si es que la imagen del 1 es menor estricta a la imagen del 4, entonces la función va a ser estrictamente creciente. Veamos, la imagen del 1 bajo la función es raíz de 1, que es 1, ahí está, eso es f de 1, y la imagen del 4 bajo la función raíz es 2, eso es f de 4. Entonces fíjate, tengo 1 menor que 4 y eso implica que la raíz de 1, que es 1, es menor a la raíz de 4, que es 2.
Y eso ocurre para cualquier par de elementos que tú tomes en el dominio de la función raíz cuadrada, para cualquier par. Veamos lo que dice acá. En la clase anterior, al mirar la gráfica de y igual raíz de x, pudimos observar que si a, b pertenecientes al dominio de la función, que es ese intervalo, son tales que a es menor que b, entonces necesariamente ocurre que la raíz de a va a ser menor estricta a la raíz de b. Y eso es justamente la definición de función estrictamente creciente. Por lo tanto, la función raíz cuadrada es estrictamente creciente en todo su dominio. Porque si yo tomo, por ejemplo, 1 menor que 4, entonces la raíz de 1 es menor a la raíz de 4. Otra forma de darme cuenta de que la función raíz cuadrada es estrictamente creciente es, aquí está la gráfica, fíjate que a medida que yo voy avanzando en el eje X, lo que le va ocurriendo a la gráfica de la función es que se va levantando cada vez más con respecto al eje X. Entonces, eso a mí me indica que la función va creciendo. A medida que yo avanzo en X, las imágenes van a ir avanzando en Y. Entonces, a medida que yo avanzo en X, la gráfica de la función raíz cuadrada se va alejando cada vez más del eje X. Y por lo tanto la función es creciente. Más aún, estrictamente creciente. Bueno, y en general, la función cuya fórmula es f de x igual raíz nésima de x, donde x es un real positivo y n es un natural, siempre es estrictamente creciente en todo su dominio. Por ejemplo, la raíz cuadrada, bueno, la raíz cuadrada de x ya la estudiamos acá, la raíz cúbica de x, la raíz cuarta, la raíz quinta, la raíz sexta, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ojo que siempre que x sea un número real positivo, ¿ok? Siempre que sea un número real positivo. Por ejemplo, si yo pongo aquí raíz cúbica y acá un negativo, la raíz cúbica de un negativo sí existe. Y si ustedes grafican esa función, no va a ser estrictamente creciente en todo su dominio. Por lo tanto, si yo quiero que la raíz enésima sea estrictamente creciente en todo su dominio, tengo que pedirle a la cantidad subradical que sea positiva. Bueno, ejemplo 3. A ver, sea f una función cuyo dominio es 0, infinito y que llega hasta menos infinito, 0, definida por menos x al cuadrado. Y nos piden demostrar que esa función es estrictamente decreciente en su dominio. A ver, lo que voy a hacer es mostrarle la gráfica de esta función con su dominio el intervalo 0 infinito, para que a través de la gráfica ustedes puedan ver que la función decrece. Después vamos a ver la demostración algebraica, pero mirar la gráfica es una muy buena forma de darse cuenta intuitivamente si la función está creciendo o no. Así que voy a graficar esa función y veamos qué es lo que pasa. Voy a abrir GeoGebra. Em, Fíjate que esa función es una función cuadrática, como tiene y la función cuadrática tiene como gráfica una parábola. Como tiene un menos adelante, la parábola está triste, es decir, se abre hacia abajo. Entonces, anotémosla, veamos qué pasa. A ver, la función es menos x, voy a poner por x, eso es x al cuadrado, el valor inicial, es decir, desde donde parten los x, es 0, y el valor final es menos infinito. Menos infinito. Ahí está.
No la graficó. Veamos de nuevo. A ver, menos x, voy a escribirlo así, menos x al cuadrado, valor inicial 0, perdón, este era infinito, no era menos infinito. No funciona, momento. Ahí está, ahí funcionó. Ya, ¿sí? Esa es la función que estamos estudiando. Déjeme arreglar el gráfico un poquito. Ya, ahí está. Esa es la función menos x al cuadrado, cuyo dominio es 0, infinito, 0 hacia el infinito, y el codominio es del menos infinito hasta el 0, es decir, desde menos infinito, menos infinito, menos infinito, y llego hasta el 0. Bueno, fíjate, yo te dije que si la función era estrictamente creciente, entonces a medida que yo iba avanzando en el eje X, la gráfica se iba levantando respecto al eje X. Se iba levantando. Y aquí lo que está ocurriendo es que a medida que yo avanzo por el eje X, entonces la función, mira lo que le va pasando. Se está yendo hacia abajo. Si la función fuese creciente, la gráfica se iría hacia arriba. En este caso la función es decreciente porque la gráfica se va hacia abajo. ¿Cómo puedo chequear usando la definición de que la función es decreciente? A ver, voy a tomar dos elementos en el dominio, tales que A sea menor que P. Por ejemplo, tomemos A igual al 1 y B igual a 2. Entonces, A1 es menor que B, 2. Ahora, si la función es decreciente, deberíamos obtener que la imagen del 1 es más grande que la imagen del 2. La imagen del 1 bajo la función. La imagen del 1 bajo la función es, aquí está, menos 1. Y la imagen del 2 bajo la función es menos 4. El menos 1 es más grande que el menos 4, porque el menos 1 se encuentra más cerca del 0 que el menos 4. Por lo tanto, en resumen, tengo 1 es menor estricto que 2, sin embargo, f de 1, que es menos 1, es mayor estricto que f de 2, que es menos 4. Y eso ocurre para cualquier par de elementos que tú tomes en el dominio de la función, y por lo tanto la función va a ser decreciente en todo su dominio. ¿Sí? Ahora, si es que yo te pido demostrar algebraicamente de que la función menos x al cuadrado es decreciente, no basta con que tú me digas, ya voy a tomar el 1 menor que el 2 y la imagen del 1 es mayor a la imagen del 2 y por lo tanto es decreciente. Yo te diría, mira, eso no está correcto porque lo que tú hiciste fue chequear solamente, fue verificar con un ejemplo particular, con un ejemplo numérico muy particular, de que lo que tú querías probar funciona. Pero eso no es una demostración, porque una demostración tiene que ser lo más general posible. Entonces, tú no puedes tomar elementos específicos, en este caso el 1 y el 2, y probar que para esos puntos, 1 menor que 2, f de 1 sea mayor a f de 2. Eso no basta para probar, para demostrar formalmente que esta función es estrictamente decreciente. Esto sirve para tener una idea y para estar seguros de que la función es estrictamente creciente. Entonces, en la diapositiva aparece la definición formal y la demostración formal y la vamos a revisar. Entonces, nos dan la función definida por menos x al cuadrado y nos dicen que es estrictamente decreciente en todo su dominio. Veamos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tomo dos elementos en el dominio de la función.
sean A, B pertenecientes al dominio de la función, es decir, pertenecientes a ese intervalo que está ahí, tales que A es menor estricto que B. Y como me piden probar que la función es estrictamente decreciente, como dice decreciente, entonces el símbolo, la desigualdad, se tiene que invertir al momento de aplicar la función f. Ahí se invirtió. Y como dice estrictamente, entonces el símbolo que me aparece acá, entre las imágenes, tiene que ser mayor estricto, no tiene el igual. Bueno, resumen, tengo que probar que si A es menor estricto que B, entonces la imagen de A es mayor estricta a la imagen de B. Eso es la definición de función estrictamente decreciente. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, ¿cuál es la imagen de A? Lo que hace la función f es elevar el número que está acá dentro al cuadrado y le antepone un menos. Por lo tanto, f de A es a cuadrado y le antepongo un menos. Mayor estricto, mayor estricto. ¿Cuál es la imagen del b? Tomo lo que está acá adentro, b, lo elevo al cuadrado, ahí está, y le antepongo un menos. Entonces es a esto a lo que yo tengo que llegar. Empezando desde que a menor estricto que b, mi objetivo es lograr llegar a esto que está aquí. Entonces veamos qué hacemos. ¡Pum! A ver, ¿cómo a, b pertenecen al dominio? Son números entre 0 e infinito, con a menor estricto que b. Entonces, bueno, fíjate acá. Si ese a, que es positivo, yo lo reescribo al otro lado de la desigualdad, me va a quedar negativo. Entonces nos va a quedar que 0 es menor estricto que b menos a. Aquí está escrito al revés. Que 0 es menor estricto que b menos a. O dicho de otro modo, que b menos a es mayor estricto que 0. ¿Ok? Aquí lo único que hice fue tomar el a y reescribirlo al otro lado de la desigualdad. Y nos queda b menos a mayor estricto que 0. b menos a mayor estricto que 0. Bien, entonces tengo que esa resta es positiva. Luego, fíjate lo que hice acá. Yo sé que esta resta es positiva, por lo que hicimos recién anteriormente, y esa suma también es positiva, porque al ser a y b números positivos, entonces su suma sigue siendo un número positivo. Por lo tanto, acá lo que yo estoy haciendo es multiplicar un factor positivo por otro factor positivo. Y más por más, es decir, es mayor que 0. Sí, solo sí. Este producto es una suma por diferencia, que yo la puedo reescribir como diferencia de cuadrados. Entonces, b menos a por b más a es lo mismo que b cuadrado menos a cuadrado. La desigualdad se mantiene, ahí está. Bien, acá fíjate, ¿qué es lo que voy a hacer? El menos a cuadrado lo voy a reescribir al otro lado de la desigualdad. Si el menos a cuadrado lo escribo al otro lado, nos va a quedar que b cuadrado es mayor estricto que a cuadrado, que es justamente lo que aparece acá. Que b cuadrado es mayor estricto que a cuadrado. Ahora, voy a multiplicar por menos 1. Si multiplico por menos 1, aquí me va a quedar menos a cuadrado, ahí está. La desigualdad se invierte porque multipliqué por un negativo. Y aquí nos queda menos b cuadrado, ahí está. Ah, pero menos a cuadrado era justo f de a. Y menos b cuadrado era justo f de b. Por lo tanto, yo partí diciendo que a era menor estricto que b. Y de esto yo logré llegar a que la imagen de a era mayor estricta a la imagen de b. Hemos demostrado que para todo par de elementos a, b en el dominio de la función, tales que
A es menor estricto que P, entonces la imagen de A es mayor estricta que la imagen de P. Y eso es justo la definición de función estrictamente decreciente. Por lo tanto, la función f es estrictamente decreciente en su dominio. Aquí me faltó escribir el estrictamente. Es estrictamente decreciente en su dominio. ¿Ok? Entonces yo te sugiero que vuelvas a revisar esta demostración para que te familiarices con ella y a partir de ahí intentas hacer el ejercicio 4. Intenta demostrar que si f va desde menos infinito hasta el 0 y llega a el menos infinito hasta el 0, donde la función f está definida como f de x igual menos x cuadrado, entonces esta función es estrictamente creciente en su dominio. Estrictamente creciente. ¿Ok? Estrictamente creciente. Si quieres la graficamos. La grafico para que la veas. Que te convenzas mirando la gráfica que es estrictamente creciente y después usando como modelo lo que hicimos en el ejercicio 3, haces la demostración. Entonces, a ver, déjenme arreglar un poco esto. Ya, ahí está el plano cartesiano. Entonces vamos a dibujar la función. La función es menos x al cuadrado, lo escribo así, x por x. El valor inicial de donde parte la función es, ahí está, desde el menos infinito y llega hasta el 0. Entonces acá pongo menos infinito, coma, y llego hasta el 0. Cierro paréntesis, ajá, y ahí está. ¿Te fijas? Entonces, observar que a medida que yo voy avanzando desde el menos infinito hasta el 0, lo que va ocurriendo es que la función va a ir creciendo. ¿Te fijas? Va a ir creciendo. Tomemos un ejemplo. Supongamos que tomamos el menos 2 y el menos 1. El menos 2 es más chico que el menos 1 porque está a 2 unidades del 0 versus menos 1 que está a 1 unidad del 0. Entonces el menos 2 es más pequeño que el menos 1. Es decir, menos 2 es menor que menos 1. Si esta función es creciente, entonces debiese ocurrir que f de menos 2 sea más pequeño que f de menos 1. Bueno, calculemos quién es f de menos 2. Si x vale menos 2, f de x es menos 4. Entonces, si x vale menos 2, f de menos 2 vale menos 4. ¿Sí? Ahí está, menos 4. Ahora, si es que x vale menos 1, f de x es menos 1 al cuadrado, me da 1, pero le tengo que anteponer un menos, entonces obtenemos menos 1. Ahí está. Entonces, fíjate lo que ocurre. 2 es más chico que menos 1, menos 2 es menor que menos 1, y f de menos 2, que es menos 4, es más chico que f de menos 1, que es menos 1. Entonces tengo que a es menor que b y f de a, esto, es menor a f de b, que es esto. Y eso tú lo puedes hacer para todo par de puntos en el dominio de la función. Por lo tanto, la función es creciente. Va creciendo
a medida que yo avanzo en el eje X, la función va creciendo. ¿Ok? Mira, voy a anotar menos x al cuadrado. Acá está, entonces. Fíjate que la función va creciendo desde menos infinito hasta el 0, llegó hasta el 0 y luego la función empieza a decrecer. Por ejemplo, imagina que tú estás parado acá y empiezas a caminar hacia el origen. Ahí tú estás caminando hacia arriba, vas caminando hacia arriba, llegas hasta el 0, sigues caminando, pero ahora vas caminando hacia abajo. Por lo tanto, la función menos x al cuadrado, cuya gráfica es esta, es creciente en el intervalo menos infinito hasta el 0, llega hasta el 0 y ahí lo que ocurre es que la función se transforma en decreciente. Entonces la función es decreciente desde el menos infinito hasta el 0. ¿Y qué ocurre en el 0? Alguien se podría preguntar. Bueno, lo que pasa en el 0 es que es ahí donde la función cambia de decreciente a, perdón, cambia de función creciente a función decreciente. ¿Ok? Entonces, bueno, ya vimos la gráfica de esto, de esta función. Por lo tanto, ahora lo que tú tienes que intentar hacer es, basándote en cómo hicimos el ejercicio en el ejercicio 3, intentas probar que esta función es estrictamente creciente en su dominio. Viste la gráfica, viste cómo se hace el ejercicio 3, que es muy parecido, entonces ahora te toca a ti, intenta hacer este ejercicio. Bien, acá nos dan otra función, que es una función constante, y nos piden verificar que esta es creciente y decreciente al mismo tiempo. Observar que aquí ya no aparece estrictamente creciente o estrictamente decreciente. No, aparece solo creciente y decreciente. Bueno, veamos qué nos dice el ejercicio. Verifica gráficamente que la función cuyo dominio es el intervalo abierto menos 2,5 y llega hasta r, definida por f de x igual a 1, es creciente y decreciente a la vez. Bueno, entonces primero voy a probar que la función es eh, creciente. Entonces para eso tomo dos elementos en el dominio, sean a, b pertenecientes al intervalo, tales que a es menor que b. Como quiero probar que la función es creciente, mi objetivo es demostrar que la imagen de a es menor o igual a la imagen de b. Si aparece solo creciente, aquí se agrega el igual. Esa es la diferencia con el estrictamente creciente, en donde no se anotaba el igual. Bueno, esto es súper sencillo. Fíjate en la gráfica. Fíjate en la gráfica. Tenemos que tomar dos elementos en el dominio con a menor que b. Entonces yo tomé, por ejemplo, el a igual menos 1 y b igual 2. A igual menos 1, b igual 2. Perdón, ahí. Entonces, a igual menos 1, ese es a, b igual 2, ese es 2. Fíjate que a menos 1 es menor que b, que 2. Y ahora mi objetivo es demostrar que la imagen de a, la imagen del menos 1, es menor o igual que la imagen del 2. La función lo que hace es ingresar un x y lo que siempre devuelve la función independiente del x que tú estás ingresando es el número 1, porque la función es constante, constante igual a 1. Entonces, independiente de qué valor de x yo le asigne a mi variable independiente, la y asociada siempre va a ser 1. Ahora, ojo que los x que yo puedo ingresar acá no son los que a mí se me ocurran, tienen que ser x valores que pertenezcan a ese intervalo, que es el dominio de la función. Bueno, entonces estamos viendo
Si a menos 1 es menor que 2, ¿qué ocurrirá con sus imágenes? La imagen del menos 1 bajo la función es el 1, porque la función es constante igual a 1. Y la imagen del 2 bajo la función también es 1, porque la función es constante igual a 1. Entonces lo que pasó es que, acá está, yo tomé a igual menos 1, b igual 2, luego menos 1 es menor que 2, y observando la gráfica, la pregunta es, ¿cómo es f de a con respecto a f de b? Es decir, ¿cómo es f de menos 1 con respecto a f de 2? Así es, f de menos 1 es igual a f de 2. Y eso es igual a, aquí debe salir un 1, porque la función lo que hace es devolver un 1. Ok, y aquí tiene que ir un 1. Por lo tanto, tengo que f de a, la imagen del menos 1, es menor o igual, en este caso es igual a la imagen de b, que es 2. Y por lo tanto, f es creciente. ¿Sí? Yo tomé a menor que b y logré demostrar, o logré observar, mejor dicho, a través de la gráfica, que f de a es menor o igual a f de b. Y por lo tanto, la función es estrictamente creciente. Bueno, y ahora te toca a ti. Usando la gráfica, convéncete de que esta función también es decreciente. Por ejemplo, toma a igual 1 y b igual 4. Entonces tienes que 1 es menor que 4. Ahora tienes que probar que f de 1 es mayor o igual que f de 4. F de 1 es 1 y f de 4 también es 1. Por lo tanto, la imagen del 1, que es 1, sí es mayor o igual a la imagen del 4, que también es 1. De hecho, son iguales. Así que la función es decreciente. Por lo tanto, esta función, que es una función constante, es creciente y decreciente al mismo tiempo. Y ahí está listo. Bueno, ahora que ya estudiamos qué significa que una función decrezca, que sea estrictamente creciente, estrictamente decreciente, vamos a estudiar qué son los ceros de una función. Entonces, esto es súper sencillo. Los ceros de la función, aquí está la definición formal, pero dicho en fácil, los ceros de la función corresponden a los valores de x que pertenecen al dominio de la función, tales que f de x es 0. Entonces, sea f de a en b una función tal que y es igual a f de x, luego los ceros de f corresponden a los x en el dominio de la función, tales que la imagen de tales x es 0. Veamos un ejemplo fácil. El único cero de la función f que parte en r y llega a r, tal que f de x es 2x menos 1, es x igual a un medio. ¿Por qué? Porque si yo reemplazo esta x por un medio y hago el cálculo, me queda que f de un medio es 0. Y ahí está listo. ¿Ok? Ejemplo 2. Los ceros de esta función, f cuyo dominio es R, cuyo codominio es ese intervalo, definida por 2x cuadrado menos 3x menos 14. Esto es una función cuadrática. Entonces, ¿cómo obtengo los ceros? Debo encontrar los valores de x, tales que hacen que f de x sea igual a 0. Entonces, los ceros se obtienen al resolver esto, al resolver esta ecuación. ¿Cuáles son los x, tales que f de x es 0? Entonces anoto, f de x es 0, sí, solo sí. ¿Quién es f de x? F de x es esa expresión cuadrática. La expresión cuadrática la factorizo con cualquier método, el que ustedes quieran, y obtienen que este producto de factores es igual a 0. Y para que eso ocurra, hay dos opciones. Opción 1 es que este factor sea 0, opción 2 que este factor sea 0. Si el primer factor es 0, entonces se tiene que x es igual a 7 medios.
O, opción 2, si el segundo factor es 0, se obtiene que x debe valer menos 2. Por lo tanto, los ceros de la función son 7 medios y menos 2. ¿Por qué? Porque si yo reemplazo tales valores aquí en mi función en la x, al realizar la resta o las sumas correspondientes, voy a obtener como resultado 0. Si ustedes reemplazan la x por 7 medios y hacen la operación, obtienen 0 como resultado. Si ustedes reemplazan el menos 2 acá en todas estas x y hacen la operación correspondiente, obtienen 0 como resultado. Y ahí está listo. Bueno, acá hay otro ejemplo. Sea f una función cuyo dominio es el intervalo cerrado en 2 abierto a infinito y cuyo codominio es el intervalo cerrado menos 4 como infinito, definido por x cuadrado menos 4x. Encontremos los ceros. Entonces, para encontrar los ceros, lo que uno hace es toma f de x y lo iguala a 0 y resuelve la ecuación. ¿Quién es f de x? Me lo dan en el enunciado. Es x cuadrado menos 4x igual 0. Esto es una ecuación cuadrática, la factorizan como, perdón, la resuelven como ustedes quieran. Lo que yo hice aquí fue factorizar por x, más fácil. Entonces, este producto de factores es 0 si solo si el primer factor es 0, ahí está, o si el segundo factor es 0. X menos 4 es 0 cuando x vale 4. Entonces, ahora, aquí, antes de decir que 0 y 4 son los ceros de la función, tengo que chequear si estos dos valores para x pertenecen al dominio de la función f. Fíjate, pero como x igual 0 no pertenece al dominio, porque el dominio parte de 2 hacia arriba, entonces el único cero de la función f es x igual 4. 4 sí está en el dominio, y si yo la x la reemplazo por 4, me da como resultado 0. Así que ojo con eso. Los ceros de la función tienen que estar en el dominio en el cual se define la función. Si no está, tengo que eliminarlo. Bien, otro ejemplo. Sea f una función tal que su fórmula es esta. 2 menos raíz de x menos 4. Determine el o los ceros de f. Como aquí no me indican el dominio, y para que un valor de x sea 0 tiene que estar en el dominio, entonces lo que vamos a hacer es encontrar, en primer lugar, el dominio de la función. ¿Cómo hago eso? Anoto la definición de dominio. Dominio de f por definición es igual a los x en R, tales que f de x es un valor real. Desarrollo hacia abajo. X en R tales que, ¿quién es f de x? F de x es 2 menos raíz cuadrada de x menos 4. Y yo quiero que esa expresión sea un número real. Para que esa expresión sea un número real, me tengo que fijar que hay una raíz cuadrada. Y para que la raíz cuadrada tenga sentido en R, le debo exigir a la cantidad subradical que sea mayor, aquí está la cantidad subradical, mayor o igual a 0. Por lo tanto, vamos acá, que el dominio de f son los x en R, tales que x menos 4 es mayor o igual a 0. ¿Qué hago acá? Despejo la x, nos queda que el dominio son los x en R, tales que x son mayores o iguales a 4. Y eso escrito en notación de intervalo es intervalo cerrado en 4, infinito abierto. Ahí está el dominio. Ahora, ¿qué hago? Encuentro los ceros. ¿Cómo hago eso? Resuelvo esa ecuación. F de x igual 0, los x que me aparezcan son los ceros de la función siempre y cuando estos valores pertenezcan al dominio de la función. F de x es igual a 0 si y solo si, ahí está la función, la fórmula de la función es igual a 0. Tengo que despejar x. Entonces, esta raíz está negativa, la paso hacia el otro lado como positiva. Nos queda esto, que raíz de x menos 4 es igual a 2. Para eliminar la raíz, elevo al cuadrado. Aquí eleva al cuadrado. 2 al cuadrado es 4, pero aquí ojo, el 2 anula la raíz, sí, la anula, pero tengo que poner valor absoluto de x menos 4. Ojo con eso, tengo que poner valor absoluto de x menos 4. Pero
como el x es un número mayor o igual a 4, entonces esta resta que está acá siempre va a ser positiva, porque el número más pequeño que puede tomar x es el 4. Por lo tanto, esta diferencia que está acá adentro siempre va a ser 0 o un número positivo. Y el valor absoluto o un número positivo, mira aquí está, es igual al número que estaba adentro del valor absoluto. Entonces, como el dominio de la función es del 4 incluyéndolo hacia arriba, x menos 4 siempre va a ser positivo. Así que el valor absoluto de una expresión positiva siempre es igual a lo que está adentro del valor absoluto. Así que este valor absoluto lo saco, no lo anoto y me queda esto. Aquí despejo x y me queda que x vale 8. Y ahora verifico. Como el 8 sí está en el dominio de la función, que es ese intervalo, entonces x igual 8 es el único cero de la función f. Y ahí está listo. Y como ejercicio, te propongo que intentes realizar la gráfica de f y a partir de ahí determinar dominio, recorrido, bueno, la gráfica ya la hiciste porque es lo primero que hay que hacer, y los ceros de la función. ¿Cómo graficas esta función? Es sencillo. Fíjate que acá hay un menos raíz de algo. Entonces, primero graficas menos raíz de x, que fue el ejercicio propuesto en la clase anterior. Cuando ya tienes el menos raíz de x graficado, ese menos 4 lo que hace es trasladar la gráfica de menos raíz de x 4 unidades hacia la derecha. ¿Ok? Ese menos 4 traslada la gráfica 4 unidades hacia la derecha. Y ese 2 sube la gráfica en 2 unidades. Entonces ahí haces la gráfica, intentas calcular dominio, recorrido y los ceros. Bueno, finalmente llegamos a paridad de una función. Es decir, ¿qué significa que una función sea par e impar? Súper fácil. Sea f de a en b una función. F va a ser una función par si y solo si f de x coincide es igual a f de menos x para todo x en el dominio. Esto quiere decir que si yo en la fórmula de mi función, en vez de anotar una x, anoto un menos x y calculo esta expresión, el resultado va a ser lo mismo que f de x. Y la función va a ser impar si solo si f de x es igual a menos f de x. Fíjate que el menos ahora está afuera. Vamos a ver ejemplos para que te quede claro. Ejemplo 1. La función cuya fórmula es x al cuadrado menos 5 es par. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, el dominio de esta función es todo R. Ahora, lo que hago es calcular f de menos x. ¿Quién es f de menos x? Tomo la función que me dan, esa, y cada vez que me encuentre con una x, la voy a reemplazar por menos x. Por lo tanto, aquí tengo un x cuadrado, reemplazo la x por menos x, ahí está, menos x al cuadrado y le quito 5. Menos elevado al cuadrado más y x elevado al cuadrado es x cuadrado positivo, ahí está, menos 5. Ah, pero x cuadrado menos 5 es justo, mira ahí está, x cuadrado menos 5 es justo f de x. Por lo tanto, probamos que f de x es igual a f de menos x para todo x en el dominio de la función que era r. Por lo tanto, esta función es par. Y en general, cualquier función que tenga solamente exponentes positivos va a ser par. Por ejemplo, x a la cuarta más 3x cuadrado menos 1000, eso es par, porque los exponentes son números pares. Ese es un truco. Ahora veamos una función que es impar. Aquí estoy tomando x al cubo. Entonces, ¿qué hago? Eh, Chuta, acá hay un error. Me van a matar, pero aquí hay un error.
porque yo tengo que partir de acá. Y además fíjate que le puse un -5 y que nada que ver. Mm, bueno, a ver, no muy bien esta línea porque está mala. Perdón, perdón por eso. Así que veamos, po. ¿Qué pasa si es que... A ver, tengo que probar esto, ¿ok? Que f de x es igual a menos f de x. ¿No? Y aquí... perdón, esto está malo. Acá adentro tiene que decir menos. Perdón. F es impar si solo si f de menos x es igual a menos f de x. Es decir, si el signo sale. Si el signo sale. ¿Ok? Por eso acá yo puse un f de menos x. Porque de aquí tengo que partir. Entonces, así que bueno, veamos esta línea y vamos arreglando lo que está malo. Tengo f de menos x. ¿Qué significa eso? Miro la función f y cada vez que me aparezca una x, la elevo al cubo. Entonces, acá hay una x, la elevo al cubo. Tomo ese menos x, lo reemplazo acá y elevo al cubo. Por lo tanto, nos queda menos x al cubo. Ese menos 5 no va, así que no lo mires. ¿Ok? Ese menos 5 no va. Tengo f de menos x. ¿Qué hago? Miro la función y cada vez que me aparezca una x, la reemplazo por menos x. Y por lo tanto, aquí me va a quedar menos x y todo eso al cubo. Mira, ahí está, menos x y todo eso al cubo. Ese menos 5 está extra y eso no va. Así que no lo veas. Bueno, cuando calcules menos x al cubo, ¿qué nos va a quedar? El menos elevado al 3 es menos 1, ahí está. Y x elevado a 3 es x elevado a 3. Ese menos está anotado aquí, ahí está. Y el x cubo es f de x. Por lo tanto, acabamos de probar que para la función f de x igual a x al cubo, ocurre que f de menos x es igual a menos f de x. Y eso ocurre para todo y en el dominio de esta función que también es R. Por lo tanto, la función cúbica es impar. Aquí acuérdate del error que pasa. Esto debe decir f de menos x igual menos f de x. Acá falta un menos x. Por favor, agrégalo, porque esta definición está mala. F de menos x igual a menos f de x. Acá tiene que haber un menos. Por eso yo partí aquí con un menos. Y aquí el error es que ese menos 5 no debe ir. Bueno, como ejercicios propuestos, chequear que esta función es par. Y parece que es muy fácil, ¿o no? Para que sea par, tengo que reemplazar la x por menos x. Si yo reemplazo esa x por menos x y la menos x la elevo a la cuarta, el menos elevado a 4 se hace positivo y el x elevado a 4 se hace, o sea, queda aquí a la cuarta, por lo tanto f de menos x queda igual a esta expresión que es f de x y por lo tanto esto es par. Acá, que esta función sea impar, entonces tengo que reemplazar por menos x. Si acá yo pongo menos x, ese menos x lo pongo a un lado por un segundo, me queda 1 sobre x es f de x, y con el menos que me sobra me queda menos f de x. Así que esta función es impar porque obtuve que f de menos x es igual a menos f de x. Y 3, probar que esta función no es par ni impar. Entonces, anotas acá, f de menos x, no vas a llegar a que f de menos x es igual a esto, es decir, a f de x, y tampoco vas a llegar a que f de menos x es esto con un menos adelante, es decir, a menos f de x. Tienes que hacer el cálculo para convencerte. Por lo tanto, esta función no es par ni impar. ¿Ok? Bueno, y con eso se acaba la clase de hoy. Por favor, recuerda que acá hay un error de decir f de menos x y acá hay otro error, ese menos 5 no va. Ese menos 5 no va ahí. ¿Sí? Yo me equivoqué y como copié la expresión de arriba acá abajo,
el menos 5 se me olvidó borrarlo, pero ese menos 5 no tiene que ir. ¿Ok? Bueno, eso es todo por hoy. La próxima clase vamos a comenzar con la función logaritmo, luego con la función exponencial